Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Procesos. Hoy vamos a seguir la serie conversando con los líderes de los diferentes capítulos en Latinoamérica para ABPMP. Y hoy vamos a hablar específicamente del capítulo de Colombia. Así que estamos muy emocionados. Hoy tenemos la participación de Enrique Saravia, quien nos acompaña desde Colombia. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Diego, es un gusto saludarte y antes que nada pues quiero agradecerte mucho la oportunidad, digamos, de poder tener esta conversación bien interesante. Igualmente quiero saludar a todas las personas que nos observan, muy especialmente en Guatemala obviamente, y me parece una oportunidad muy buena para conversar de todos esos temas tan interesantes de BPM que nosotros manejamos. Perfecto, por ahí platicando antes con Enrique me comentaba que ya había estado aquí en Antigua, Guatemala alguna vez hace algunos años, así que por lo menos ya pudiste conocer un pedacito de Guatemala y bueno, seguro la próxima vez que vengas me avisas y te llevamos a conocer un poco más, pero por lo menos ya tienes una buena imagen del país. Claro, no, y como te había contado, hace aproximadamente unos 4 años tuve la suerte y la oportunidad de visitarlos. Estuve en un evento de calidad dando una charla acerca de automatización de procesos y tuve la suerte de que me invitaran a conocer Antigua. Y como te había contado, me pareció un sitio espectacular, la verdad que encantadísimo. Y pues qué bueno, ¿no? Y qué coincidencia también, porque fíjate que no hemos tenido como la oportunidad de conversar del tema. Y sí, la verdad yo quedé muy encantado, un sitio espectacular, la gente muy amable conmigo en todo momento. Y pues yo, como tú bien dices, cuando se dé una próxima oportunidad, pues excelente, sería muy bueno visitarlos de nuevo. Perfecto, ¿no? Pues la invitación a todos los que vean la grabación y no han tenido oportunidad de venir a Guatemala, vénganse y conozcan Antigua Guatemala, les va a gustar seguro. Así que bueno, para entrar ya en materia, Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Arranquemos la conversación platicando un poco para beneficio de la audiencia sobre quién es Enrique Saravia, cuál es tu experiencia en temas de BPM y si es posible un tema también hablar de la formación que has llevado y cómo esta pues fue encauzándose hacia temas de BPM y por ahí pues dónde te has ido especializando. A lo mejor hay un área que te ha apasionado más y sobre la cual pues te has ido decantando. Así que si nos cuentas un poquito sobre tu experiencia y con eso vamos arrancando. Claro que sí, no, por supuesto, y pues ven, les comento, digamos que por formación académica yo soy ingeniero industrial, como más de una de las personas que resultamos, digamos, trabajando en el tema de Business Process Management, de procesos. Tengo esa formación y yo pienso que en parte eso influyó mucho para tomar este camino, digamos, de alguna forma. Digamos que adicionalmente en términos académicos, he tenido la oportunidad de estudiar en California, tuve la oportunidad de estudiar, hacer unos programas en la Universidad de California en Berkeley. También tuve la suerte de hacer un curso en Stanford y también fue una formación bien interesante académicamente. Y digamos que finalmente yo pienso que una de las claves en estos temas es estar muy actualizado, ¿no? Y por esa razón, recientemente, en los últimos años, he realizado cursos que están orientados un poco a temas muy vigentes como puede ser inteligencia artificial, temas de innovación como que involucran temas como design thinking, ese tipo de cosas, que fíjate que todos son temas muy complementarios, ¿no? Que son muy coherentes con el tema nuestro de procesos y de BPM. Entonces, a mí me parece que en la medida que sea posible para uno, hay una oferta muy buena digamos, de todos estos temas, que es importante tomarlos y combinarlos con la experiencia que uno pueda tener. Digamos que eso te cuento en términos muy generales, digamos a nivel académico. Ya en términos de experiencia, mi formación ha estado especialmente centrada, digamos, mi experiencia ha estado centrada en temas de procesos. Desde que me gradué de la universidad, digamos, mi primer trabajo fue en un departamento que acá en Colombia normalmente llaman OIM, u Organización y Métodos, y donde, digamos, las personas típicas que ingresan a esos departamentos son personas recién graduadas de ingeniería industrial. Y digamos que ese fue mi primer contacto empresarial, fue en un banco importante aquí en Colombia, y conocí pues no solamente, digamos, aspectos de procesos, sino lo que es trabajar en una empresa por primera vez. Y de ahí en adelante, fíjate que han habido como 12 factores comunes denominadores, por decirlo así, que es uno, el tema
de estar relacionado con aspectos de procesos de negocio, y segundo también con el sector financiero. Digamos que ha sido también una coincidencia que gran parte de mi experiencia, no toda, pero gran parte la he tenido en el sector financiero, en bancos, etcétera, aquí en Colombia. Y digamos que eso ha sido bien interesante, ¿no? Porque te da una visión vertical, por decirlo así, del sector. Y adicionalmente hay otro elemento interesante, y es que he tenido la oportunidad de trabajar en consultoría gerencial, pues desde también una época temprana tuve la oportunidad de trabajar en firmas grandes de consultoría, que fue una muy buena escuela. Digamos, tú sabes que aspectos metodológicos de cómo se realiza el trabajo ha sido muy bueno, y digamos que se dieron como esos elementos. Y pues digamos que actualmente pues estoy también muy relacionado en mi trabajo con el sector financiero, y ha sido una experiencia muy buena. Entonces, esto que te comento es en términos muy generales lo que ha sido mi experiencia, y también la parte académica. Y finalmente hay un elemento también complementario bien interesante, que es que desde hace un tiempo he tenido la oportunidad de dictar clases en universidades alrededor de nuestro tema de BPM, que pues es un tema que a uno le tiene que gustar para hacerlo. Digamos, yo lo disfruto mucho, la verdad. Para mí es bien interesante, porque uno escucha ideas nuevas sobre temas que tú conoces, uno ve ángulos sobre ciertos aspectos que uno no ha visto, y la sola experiencia de charlar con la gente es bien interesante. Yo la verdad lo disfruto mucho, y desde hace varios años he venido en diferentes universidades aquí localmente colaborando en ese tipo de programas. Recientemente acabo de finalizar un curso en diciembre precisamente con un programa de maestría en ingeniería en una universidad, y es muy interesante. Digamos que es una actividad muy complementaria, digamos, a las otras actividades que uno pueda tener de trabajo, y es muy enriquecedor. Eso que te comento es como en términos muy, muy generales sobre lo que es el background mío en esos aspectos. Perfecto. Ahora cuéntanos un poco de dónde nace entonces el interés de fundar el capítulo de ABPMP Colombia, y si nos llevas un poquito por esa historia de cómo nace el capítulo, y bueno, y luego pues si nos adelantamos al año 2020, 2021, ¿qué ha hecho en los últimos meses este capítulo? Y cuéntanos un poquito de la dinámica de actividades o relacionamiento que ustedes tienen con los miembros actuales allá en Colombia. Correcto, ¿no? Y pues mira que la historia es bien interesante, porque el vínculo mío originalmente con la ABPMP Colombia fue a través de una persona que estaba manejando el capítulo hace unos años, y digamos que esta persona llevó un trabajo muy bueno, muy interesante promoviendo el capítulo, y en un momento dado pues digamos que se apartó por razones profesionales, digamos, y pues él me planteó la posibilidad digamos, de tomar ese rol. Y desde esa época lo vengo haciendo, y básicamente que se puede decir que los objetivos principales de base están orientados un poco a generar lo que es conocimiento, como tú sabes, en la BPMP, de lo que es la disciplina gerencial de BPM, ¿no? Que más adelante seguramente lo charlaremos, pero normalmente hay una connotación a ciertos temas técnicos, muy tecnológicos, etcétera, pero el mundo de BPM, como lo charlamos en estos días, es un mundo muy amplio, ¿no? Entonces, digamos que el primer eje, digamos, está orientado como a esa promoción de conocimiento y experiencias en ese sentido, y por otro lado, pues colaborar con las personas que están interesadas, ¿no? Fíjate que yo pienso que esta área profesional es un área que tiene un potencial muy grande, entre otras cosas porque tiene un componente, digamos, que actualmente es muy vigente, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar de automatización de procesos, ese elemento tecnológico, hoy en día, digamos que como todos sabemos, ha tomado una fuerza que ya venía de antes muy, muy interesante, pero se ha reforzado por la coyuntura actual. Y además que no es solamente aspectos tecnológicos, sino, digamos, que hay otros aspectos, digamos, de mejora de procesos que no necesariamente están atados al mundo tecnológico, también tienen un potencial muy grande. Entonces, digamos que esos son como los ejes principales alrededor de lo que queremos comentar en el capítulo. Y actualmente pues estamos en una etapa muy como de reestructuración, dada la situación que todos estamos viviendo, y digamos que la idea es también eventualmente realizar promociones como esta charla que estamos realizando contigo, y para darnos a conocer, y pues obviamente pues, conocer otras perspectivas desde el punto de vista de gestión de procesos, que hoy en día tú sabes el medio es ¿no? El medio digital, el medio virtual, y es un medio muy efectivo y muy conveniente. Entonces,
en este momento estamos como en esas líneas y organizando un poco cómo vamos a, digamos, a proseguir con las siguientes actividades que eventualmente pueden tener colaboración con entidades académicas, etcétera. Entonces estamos muy en promoción conceptual de lo que es BPM. Perfecto, sí, la verdad es que como tú comentabas ahorita, recuerdo que hace poco estuviste en una conversación también con Luis Carlos Krupp, si no estoy mal, Sí. platicando sobre los temas de Lean, y por ahí pues Sí, muy interesante la charla que también ustedes tuvieron. Así que bueno, hay que aprovechar lo que tenemos ahorita a nivel de tecnología a facilitar este intercambio de conocimiento entre países, ¿no? Ahora, tú mencionabas justamente el tema de cómo la disciplina de BPM viene a complementar probablemente otras metodologías, otros esfuerzos que a lo mejor antes venían y tenían otro nombre y quizá han evolucionado en el tiempo, pero algo con lo que yo me he topado, me gustaría pues platicar contigo un poco el tema es, normalmente en las organizaciones cuando estamos empujando temas como transformación, como mejora, como los proyectos, al final hay muchas áreas que participan y a veces participa el negocio definitivamente porque es a quien atendemos, pero tenemos el involucramiento de un área de tecnología, cada vez más, porque obviamente hay más herramientas a la disposición. También a veces tenemos equipos de mejora continua con metodologías como de Lean o de Six Sigma, y por otro lado tienes a la gente o al equipo que está impulsando temas de BPM. Entonces, ¿cómo ves tú que es esa interacción? ¿Cómo ves tú que debiera ser ese intercambio de metodologías, de herramientas? Cada uno trae un set diferente que puede aportar a la mesa, pero en tu experiencia, ¿cómo has visto que es esa dinámica y dónde vienen a complementarse cada una de estas también? Claro, Diego, no, te agradezco mucho la pregunta, que me parece excelente porque fíjate que estás mencionando un aspecto que digamos, normalmente cuando uno es practicante de nuestra disciplina de BPM, uno se encuentra diferentes aspectos de esos elementos que acabas de mencionar. Digamos, en primera instancia lo que yo quisiera decir es que, como lo mencionaba hace un rato, digamos, Business Process Management, BPM, antes que nada es una disciplina gerencial. Y en ese orden de ideas, digamos, tiene elementos de cultura corporativa, tiene elementos de mejora de procesos, tiene otros elementos varios que son muy importantes organizacionalmente hablando, pero obviamente hay un aspecto tecnológico muy robusto. Entonces, es normal, o por lo menos en mi experiencia yo he encontrado que hay una muy alta asociación del concepto de BPM exclusivamente con tecnología, por obvias razones. Tú sabes, la gente, de hecho aquí coloquialmente la gente dice, no, es que vamos a implementar un BPM, y hay traducciones, vamos a implementar una herramienta de automatización de procesos BPMS o IBPM, no sé cómo la llaman, en la organización. Y eventualmente la gente en general, y está bien, digamos, tiene una asociación muy directa con tecnología, pero ¿qué sucede? Como tú muy bien acabas de mencionar, cuando uno va a realizar este tipo de proyectos, uno, digamos, es ideal complementarlo con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque al no involucrar esas otras disciplinas, se puede correr el riesgo de omitir aspectos muy importantes que más adelante pueden redundar en algún tipo de inconveniente en el proyecto. Como tú bien acabas de mencionar, por ejemplo, está todo el tema de gestión de proyectos, el tema de mejora de proyectos. De hecho, hay un principio que es muy generalizado, pero en mi opinión es muy válido, que es que previamente, si uno quiere automatizar tecnológicamente un proceso, es deseable haber surtido un proceso de mejora de ese proceso. ¿Por qué razón? Yo coloquialmente lo digo de esta forma. Si ese proceso que queremos mejorar tenía una tasa de efectos, por decir, de 5 defectos semanales, y lo automatizamos tal cual, siguiendo sus mismos principios básicos, ya no vamos a tener 5, sino 50 defectos mensuales. Entonces, obviamente esto es una idea muy general, muy coloquial, pero lo que se quiere decir es que es muy, digamos, muy recomendable antes de iniciar ese proceso tecnológico tener todo ese aspecto de mejora. De hecho, tú me preguntabas, por ejemplo, qué contextos a mí me gustan. Por ejemplo, a mí el contexto Lean Six Sigma me parece muy interesante. Yo tengo cierta afinidad con los aspectos muy cuantitativos, por decirlo de alguna forma. Y es que si tú te das cuenta, eso es muy importante cuando uno está analizando procesos porque, por ejemplo, si uno se basara exclusivamente en la percepción de las partes interesadas, de los, entre comillas, stakeholders de negocio, esa información es muy importante. Pero la data te da información que tú no puedes ver por otro camino. Y los hallazgos que uno encuentra es que
eventualmente hay una correlación entre lo que la gente percibe en su percepción de los procesos y lo que te dice la data, pero no necesariamente se da de esa forma. Entonces, esa información proveniente, por ejemplo, de un análisis cuantitativo estilo Six Sigma, que es muy estadístico, por ejemplo, le muestra a uno ciertos elementos que es muy difícil de verlos, basándonos exclusivamente en la percepción de la gente. Entonces, fíjate que hay otra arista, que es como, habiendo dicho que es importante realizar un proceso de mejora previo a una automatización tecnológica, entra en estos aspectos. Ahora tú mencionabas todo el tema de gerencia de proyectos, que también es clave. Últimamente está muy de moda, por decirlo amablemente, todo el tema de las metodologías ágiles, ¿no? El Agile, el Scrum, Kanban, todo este tipo de cosas, que son enfoques muy interesantes, y uno puede ver cómo eventualmente se puede hacer una complementación, por ejemplo, de un proyecto de automatización con estas metodologías. Entonces, fíjate que, como yo lo veo, es importante hablar de esos diferentes aspectos, porque la palabra clave, creo yo, es complementación. En mayor o menor grado, si uno ve, hay una articulación entre esos diferentes elementos. Por ejemplo, hablando de otro tema, innovación. Y digamos que yo particularmente la relación entre lo que es, y obviamente muy genéricamente, entre lo que es innovación y BPM, yo como la veo, yo creo que es una relación de doble vía. ¿En qué sentido? Que si yo en mi organización generamos unas ideas muy innovadoras en cuanto a los servicios y productos que ofrecemos, nosotros nos hacemos la pregunta, ok, ¿cómo operacionalizamos esa idea? Cuando yo digo operacionalizar, que de pronto no es una palabra muy castiza, pero yo la uso mucho, es cómo hacemos operativa esa idea. Y fíjate que el contexto de PM es muy bueno para esos efectos. Uno puede establecer una arquitectura de procesos, una cadena de valor, defines, digamos, cuáles son entradas, salidas, mejoras, etcétera, y lo que estás haciendo es dando la operación a esa idea, digamos que puede ser una idea que está muy en el contexto de innovación, que seguramente proviene de un contexto como el Lean Startup, por ejemplo, que me parece muy interesante, o Design Thinking, ese tipo de cosas. Y la otra relación, la otra dirección que yo veo es que si nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando un proyecto de mejora de procesos, en la etapa de análisis del proceso y generación de soluciones, nosotros nos podemos servir de aquellas herramientas ya muy del contexto de innovación, para generar soluciones diferentes a esas oportunidades de mejora que hemos identificado. Entonces, fíjate que yo veo una relación entre BPM e innovación en doble camino muy cercana. Entonces, digamos que en forma, digamos, general, uno empieza a apreciar cómo el contexto de BPM se habla, por decirlo de alguna forma, con el contexto de gerencia de proyectos, con el contexto de innovación, con el contexto, obviamente, de mejora de procesos, con toda la parte de manejo del cambio organizacional, que como tú sabes, son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para maximizar las probabilidades de éxito de un proyecto. Entonces, es interesante porque, como lo decía al principio, eventualmente puede haber una connotación generalizada muy orientada a tecnología. Y es que, si uno se va a las raíces del concepto de BPM, creo que estas se originaron muy del contexto tecnológico de hace unos 15 años aproximadamente, cuando empezaron a surgir herramientas que se basaban en lo que se llama un workflow, un trabajo, flujo de trabajo, y que eso derivó más adelante en las herramientas tecnológicas muy buenas que vemos hoy en día, ¿no? Y ya entrando en ese mundo tecnológico, tú ves cómo perfectamente o de una forma posible se pueden hacer interactuar contextos de BPM tal cual para orquestar elementos de inteligencia artificial, de Robotic Process Automation, el famoso RPA, ese tipo de cosas. Entonces, lo que uno se da cuenta es que uno cuenta, valga la redundancia, con una herramienta que es muy versátil. ¿Sí? Es decir, y para eso es clave entender el negocio y entender la necesidad del negocio. Si yo entiendo el problema, si yo le doy un tamaño al problema que quiero resolver, yo puedo dimensionar una serie de actividades para resolverlo y con unas herramientas determinadas. Y eso tiene todas las variaciones del mundo. Pero lo interesante es que fíjate que BPM, digamos, hace, por decirlo de alguna forma, una orquestación de todos esos elementos, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel organizacional. Y eso es para darle más probabilidades de éxito a los proyectos que uno eventualmente pueda desarrollar. Entonces, a mí me parece que esa es la clave, ¿no? Digamos, la palabra que yo veo como más adecuada es complementación de esos contextos metodológicos, por un lado,
y obviamente con dos requisitos importantes. Primero, entender mi negocio, entender qué quiero solucionar y qué quiero lograr. Eso es fundamental. Y segundo, tener un buen manejo de esas herramientas. Con eso se hace un match, digamos, cómo estas herramientas me van a ayudar a lograr ese objetivo. Y obviamente hay todos factores, tú sabes, críticos de éxito, como el apoyo, el patrocinio de la organización, el apoyo organizacional, el aspecto cultural, que no se deben omitir, son fundamentales para que estas iniciativas, digamos, que puedan tener una probabilidad de éxito mayor. Entonces yo creo que, resumiendo, redondeando, como dicen un poco, la respuesta es ese elemento, ¿no? De entender el problema, entender, digamos, los contextos metodológicos y ver cómo los puedo aplicar a solucionar ese problema específico de una forma muy consistente. Y obviamente viendo los diferentes puntos de vista que pueden surgir. No, y escuchándote, la verdad es que creo que podríamos estar hablando aquí horas de diferentes aristas que mencionaste, porque creo que hay mucho por dónde entrarle al tema, pero tal vez para enfocarnos y en beneficio del tiempo que tenemos, me gustaría preguntarte, como tú bien dices, se complementan y de alguna manera pues hay muchísimo valor en cómo pues la estadística que nos trae Six Sigma o en la estructura que nos trae un BPM para poder implementar tecnología y para poder obviamente generarle una eficiencia al proceso, no solo automatizarlo, porque eso no es sinónimo de mejorarlo. Entonces, tal vez la pregunta que te haría es, en tu experiencia y en base a tu recomendación, si algún consultor nos está viendo en este momento, si algún estudiante nos está viendo en este momento y dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, me formo en temas de BPM o me voy por la línea de Six Sigma, y aparte que cada camino tiene una serie de escalones, porque pues puedo empezar como Green Belt, pero después quiero ser Black Belt, o puedo empezar como un Project Manager y después quiero ser un Portfolio Manager. Entonces, cada uno, digamos que comercialmente hablando, también ha buscado cómo mantener enganchada a esa audiencia y hacerlo a uno, pues tener una escalera, un path, un camino que ir madurando en su formación. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Nos mantenemos puros a una metodología y en esa nos formamos hasta llegar al nivel más alto, más avanzado, conforme la experiencia lo va aportando también? ¿O vamos haciendo un mix, ¿no? Vamos de repente, estudio gestión de proyectos, pero me apalanco de design thinking porque me puede servir también, temas de innovación, como bien lo comentabas, sin ser un tecnólogo, pero a lo mejor me sirve tener alguna base tecnológica de soporte. Entonces, ¿dónde radica, digamos, la clave? ¿Tengo que formarme en todos los ámbitos o tengo que aliarme con expertos de cada uno para que juntos pues logremos llevar a bien cada uno de los proyectos en los que tengamos la oportunidad de interactuar, ¿no? Excelente, ¿no? Muy buena pregunta, Diego, porque, mira, con base en lo que yo he observado, ¿yo qué puedo decir? Yo diría que el resultado que uno quisiera buscar es una mezcla saludable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Digamos que en el campo nuestro de BPM, en mi opinión, digamos, la complementación al tema neto de procesos como tal, con el tema de gerencia de proyectos, hace un match muy bueno, porque como tú sabes, obviamente el contexto natural a través del cual uno desarrolla el trabajo es el proyecto. Entonces, en la medida en que esos conocimientos y esa experiencia en gerencia de proyectos, que uno conozca cómo desarrollar un proyecto con metodologías ágiles, con metodología de cascada, bueno, no sé, con todas las variables que puedan haber, pero que no tenga una base, por lo menos básica, sólida, es fundamental para gestionar los proyectos, que es el medio natural a través del cual uno desarrolla el trabajo de procesos. Entonces, digamos que en primera instancia, partiendo de la base que estamos, digamos que la parte principal que nosotros queremos abordar es el tema de procesos, yo diría que una buena primera complementación es, digamos, adquirir conocimientos en términos de gestión por procesos, que esos conocimientos, como digo, son muy buenos, son muy complementarios a los proyectos que normalmente uno va a desarrollar en forma natural en las organizaciones, en las empresas donde uno pueda llevarlos a cabo. En segunda instancia, aspectos como los que tú mencionabas, a mí me parece que tener una visión, un entendimiento de aspectos, como tú decías, de innovación, por ejemplo, de las últimas tecnologías es importante. ¿Por qué razón? Porque, y esto sin querer decir de pronto que uno va a ser especialista en esos temas, pero sí es importante tener una idea muy sólida de qué se trata. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se enfrenta a los procesos, uno encuentra las oportunidades, como lo mencionaba hace un rato, de generar muchos posibles caminos de solución. Entonces,
si uno tiene varios elementos, varias herramientas a usar, por decirlo, varias metodologías, pues qué bueno, porque uno puede tener más de una óptica para solucionar un mismo problema, y dentro de esas opciones uno puede seleccionar la más eficiente, productiva, óptima, económica, bueno, con los criterios que uno quiera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa complementación a esos temas fundamentales de gestión por procesos, gerencia de proyectos, que yo los veo muy robustos y muy permanentes en la práctica. Es decir, tú esos, si uno está trabajando en procesos, esos los encuentras en forma permanente y ubicua, es decir, en todos los proyectos los encuentras. Pero estas nociones que uno pueda tener de innovación, de las tecnologías cognitivas que están ahorita muy a la carta, temas como RPA, es muy bueno, porque, como te digo, le dan una complementación conceptual muy importante a la hora de generar soluciones. Y como te decía, en mi opinión, esos dos elementos, sin que se restrinja eso, ni mucho menos, pero digamos, tener una formación básica en el tema de procesos, que hoy en día, pues por lo general hay una oferta, digamos, académica en ese sentido, pues la misma asociación ofrece todo un tema de, digamos, alrededor conceptual de lo que es BPM, complementado con una visión por lo menos básica de gestión por proyectos. Yo creo que uno tiene una estructura sobre la cual se puede construir más elementos. Y como te decía también hace un rato, hay una oferta muy buena. De hecho, virtualmente uno puede acceder a cosas muy interesantes en términos de inteligencia artificial, machine learning, innovación, design. Yo particularmente, como les decía, yo he hecho cursos de este estilo y son muy buenos y te dan una visión adicional, que es lo que uno quisiera tener a la hora de enfrentar un proyecto particular, ¿no? Entonces yo creo que esa es como lo veo yo, como digamos, los pilares principales, ¿no? Como te digo, ya la forma como se manifiesta esa formación, ya sea a través de un curso, un diplomado, etcétera, pues lo maneja uno. Pero en cuanto a temas, digamos que me parece que esos son como importantes y en este momento actual, ¿no? Digamos que hoy en día, por ejemplo, el tema tecnológico cobra por obvias razones una importancia relevante, digamos, por obvias razones. Entonces, esa combinación de temas te da una visión que creo yo es muy equilibrada para ver opciones de solución dentro de los proyectos que uno puede estar realizando. Perfecto, no, creo que está clarísimo y la verdad es que coincido contigo mucho en esa apreciación de probablemente te dan la base, tanto la parte de proyectos como la parte de procesos, por lo menos como para de ahí ramificar, ¿no? Como que fuera el tronco del árbol y ahí pues obviamente te vas especializando en el área que a lo mejor la experiencia te va demandando, los distintos proyectos y demás. Ahora, vamos a pasar a una sección un poco rápida de conversación, porque lo que buscamos aquí es, te voy a mostrar algunas imágenes en pantalla okay. Y me gustaría pues capturar de ti en una línea o en un par de palabras cómo lo conectarías tú con el tema de procesos, ¿no? Que es un poquito lo que estamos hablando hoy. Entonces, te voy a mostrar algunas imágenes y lo primero que se te ocurra puede ser, pues, muy espontáneo, puede ser obviamente muy estructurado, pero la idea es que tú me digas, mira, para mí esto se conecta con procesos de esta manera, ¿no? Y luego hacemos una recapitulación rápida de lo que acabamos de ver. Listo, ahí te estoy compartiendo pantalla, ¿ya la puedes ver? Sí, fotografía, claro que sí. Listo, entonces, ¿cómo asociamos esto con procesos? Claro que sí, ¿no? Mira, y te agradezco la pregunta porque de pronto, como lo habíamos comentado en una oportunidad, la fotografía es una de mis aficiones, digamos. A mí me encanta la fotografía desde hace mucho tiempo y digamos que yo como lo asocio al tema de procesos, yo diría que la palabra es visión. ¿En qué sentido? Uno tiene que aprender a observar. Fíjate que, y esto no solo aplica para el contexto nuestro de procesos y de PM, sino en general, yo pienso que en la medida en que uno sea un buen observador, eso es algo muy positivo, porque en ocasiones, por decirlo coloquialmente, uno al frente puede tener una solución muy buena, pero uno no la ve. ¿Qué sucede? Uno de los beneficios de trabajo en equipo es que la visión de los diferentes integrantes del equipo normalmente es muy diferente. Y por muchas razones, por experiencias, conocimientos, aprendizaje, por muchas razones. Sin embargo, muchas veces hay cosas que ve, pero hay cosas que uno no ve. Entonces, fíjate que en términos y traigo a colación el tema del equipo porque precisamente esa complementación de personas nos garantiza de alguna forma que esa visión sea más completa. Y es que a mí
De hecho, a mí a veces me sucede que estoy analizando un problema y a los 3 días caigo en la cuenta de que no estaba mirándolo con el enfoque correcto, o que de pronto hay que cambiar el enfoque. Entonces, yo pienso que la visión y, como digo, ser un buen observador es fundamental. Y eso va un poco a lo que es el manejo de la atención, hacia dónde dirijo mi atención cuando estoy observando un problema. Entonces, uno puede dirigir la atención a diferentes niveles organizacional, digamos en un proyecto organizacional, tecnológico, datos, bueno, lo que ustedes quieran. Y esas conclusiones independientes uno puede hacer un mapa más completo, más preciso, ¿no? Entonces, resumiendo la respuesta un poco, creo que es hacia el tema de visión, observación. Ser un buen observador es fundamental, y me parece que ese es un elemento importante y lo asocio con el aspecto de fotografía que traes en este momento. Hecho. Ok, excelente. Pasemos entonces a la otra. Ok, dirán por qué me ríes. Es que estás colocando aspectos muy interesantes de aficiones que yo tengo y te agradezco mucho porque es interesante. Es interesante poder hacer las analogías, ¿no? Aquí otro de mis intereses es la alta montaña. Digamos que yo cada vez que es posible, pues normalmente, y en este momento pues no se puede, pero normalmente una vez al año, digamos, yo trato de ir a algún nevado. Aquí en Colombia tenemos unas montañas espectaculares y digamos que en cuanto a la analogía de lo que estamos conversando, hay un tema que me parece que es muy, muy interesante, y es que cuando uno hace montañismo, pues digamos, cuando ya hay expediciones, digamos un tema muy profesional en ese mundo del montañismo, uno se da cuenta que hay todo un contexto de gerencia de proyectos muy sofisticado. Es decir, la logística, la planeación, las actividades, los recursos que hay que tener en cuenta para que una expedición de alta montaña, digamos una expedición al Everest, por decir un ejemplo, que ya son grandes ligas en ese mundo, eso exige un nivel de planeación muy grande y de ahí se presentan muchas lecciones aprendidas en esas experiencias de montaña que eventualmente se pueden aplicar al contexto profesional. De hecho hay un libro de uno de los grandes montañistas aquí en Colombia que, pues, digamos que ha ido al Himalaya, etcétera, y que lo que él hace precisamente es traer esos aprendizajes de esas expediciones, pero al contexto, digamos, empresarial. Entonces es muy interesante porque ahí se ven elementos, como les decía, de gerencia de proyectos, pero de aspectos tan interesantes como liderazgo, tomas de decisiones en momentos críticos y con poco tiempo para tomar las decisiones. Y eso es lo que tú ves en alta montaña. O sea, tú cuando estás a 5.000 metros de altura en una situación compleja, tú tienes que tomar decisiones críticas muy rápidamente. Y eso donde lo ves también en las organizaciones, uno lo ve todos los días. Entonces es muy interesante porque los aprendizajes y esas experiencias, digamos, de montañismo, por decirlo así, se generan unos aprendizajes bien interesantes que muy bien pueden ser trasladados al contexto empresarial. Entonces, ese es el punto, y qué bueno que lo hayas traído, porque sí, estos viajes requieren, así sea un viaje, entre comillas, no el más complejo del mundo. Yo cada vez que los hago, yo hago mi Excel, yo hago mi itinerario, o sea, el tema lo planifico muy bien, así sea relativamente sencillo, pero es que eso me garantiza que voy a lograr los objetivos que yo quiero hacer, independientemente de los que sean. Entonces, esa es la gran analogía con ese tema, y te agradezco mucho la pregunta. Perfecto, y tenemos dos más, y en estas, con estas cerramos. Ya te prometo que no son tantas porque no vamos a pasar aquí toda la hora viendo fotos. Ok, esta es la penúltima entonces. No, excelente, y te agradezco. Y es que también otro de mis intereses, digamos que complementarios a todo el mundo profesional, es la música. Yo particularmente, yo estudié violín desde una temprana edad, y es algo que a la fecha no he abandonado. Y pues nunca lo he hecho a nivel profesional, pero sí digamos que he tenido la oportunidad de estar permanentemente en ese mundo, y ese es un mundo que uno le trae muchos beneficios. Y digamos que lo primero que se me ocurre al ver la foto es una palabra que también yo traería a colación, y es la disciplina. Como todo en la vida, digamos, uno tiene que tener un grado de disciplina para lograr ciertas cosas. Y es que con el caso de este instrumento, que es maravilloso, el violín, uno lo ve muy de frente.
de una forma muy evidente. Yo no sé si ustedes se imaginan un niño comenzando su primera clase de violín, cómo suena el instrumento, pues seguramente no suena muy bien. Pero digamos, ese niño, para que logre que un día, a los 5 días le suene mejor, tiene que tener un grado de voluntad y disciplina muy alto. Es decir, eso requiere un esfuerzo y una motivación tremendamente altas, y al 5.º día, que suena mejor, eso es un logro fantástico. Digamos que externamente se puede ver como algo táctico, pero esa persona, ese muchacho, se ve absolutamente, o sea, ve una luz al final del túnel. Entonces, digamos que yo, de mi experiencia en este mundo de la música, que es un mundo maravilloso, el mundo del arte es un tema espectacular de por sí, pero digamos, trayendo, digamos, a nuestro tema de procesos, etcétera, yo diría que también es bueno tener una disciplina, ¿no? Digamos, haciendo articulación con el tema que mencionabas con tu pregunta anterior acerca de qué recomendación en términos de qué áreas es bueno en las que uno se puede enfocar. Yo diría que hay que tener una disciplina, ¿no? Digamos, por ejemplo, si tú quieres sacar adelante un curso, lograr un grado X en gestión por procesos, una certificación, por ejemplo, como la que ofrece la asociación, eso requiere, y tú lo sabes mejor que nadie, eso requiere un grado de disciplina bien interesante. Entonces, es muy interesante tu pregunta, porque fíjate que ese elemento que aplica no solo para nuestro campo, sino para todos los campos, diría yo, es fundamental, ¿no? Ponerse un objetivo específico muy claro, muy en blanco y negro, muy concreto, y teniendo ese objetivo, definir cuáles son los pasos para llegar allá, y una vez teniendo ese mapa, ese roadmap, por decirlo de alguna forma, tener la disciplina, la voluntad y la motivación para seguir al pie de esa estrategia y no salirse, y yo creo que eso le genera una gran posibilidad de lograr lo que uno quiera, y no hay límites, es bueno decirlo, ¿no? Es que recordé, yo cuando tengo oportunidad de dictar clases, hay una frase, creo que es de, si no estoy mal, puede estar equivocado, el señor Firestone, el que, de la empresa de las llantas, hace mucho tiempo, él tenía una frase en la que decía, mire, es que usted puede hacer, usted no tiene límites, es decir, lo más importante son las ideas. Realmente, la medida que usted se ponga unos objetivos, un camino, etcétera, usted no tiene barreras, usted puede lograr lo que quiere. Obviamente, suena, digamos, muy radical, pero yo pienso que en el fondo es una idea supremamente, digamos, razonable, y tiene mucho sentido. Entonces, recordando ese tema, y pues el tema de la música, que como les digo, eso exige disciplina. Si uno quiere que el instrumento suene, eso es disciplina, voluntad y motivación. Entonces, esos son elementos fundamentales que en nuestro campo profesional, digamos, aplican perfectamente. Y estoy seguro que si uno los aplica con una visión clara, unas actividades razonables, pues uno logra los objetivos que se planteen. Entonces, me parece bien interesante, y te agradezco la pregunta también. Totalmente. Bueno, vamos entonces a cerrar. Con esta ya nos despedimos, y la verdad es que creo que ha sido interesantísimo, porque como lo hablábamos, lo que queríamos con este segmento era mostrar cómo tal vez temas que inicialmente no pareciera tienen mucha relación con procesos, podemos encontrar procesos en todo, y la verdad que creo que es algo a los que nos apasiona este tema. Hemos tenido conversaciones con gente hablando de deportes y cómo los deportes también aportan temas de procesos, la música, el arte. Así que te voy a compartir esta última, y aquí confieso que hice mi tarea y ya había platicado y había de alguna manera explorado un poco los intereses, hobbies y pasatiempos de Enrique, pero no obviamente el giro que le íbamos a dar aquí en la conversación. Entonces, con esta cierro, y te voy a compartir una que personalmente me comentabas también, una combinación interesante entre inteligencia artificial y lo que voy a mostrar ahora en pantalla. Y tal vez nos cuentas y nos elaboras un poquito sobre cuál fue esa historia que me compartiste de inteligencia artificial, y qué tiene que ver eso con este juego que estamos viendo aquí en pantalla. Claro, no, por supuesto, y qué interesante. Mira que este es un punto bien interesante. La imagen que estamos viendo hace referencia a un juego de tablero que se llama el Go, que es un juego que es muy popular en países como Japón, en Corea, en China se juega mucho, y en Occidente últimamente, y digo últimamente, en los últimos 50 años, por decirlo así, pues ha tenido un auge muy grande. Es del tipo de juego como el ajedrez. ¿Qué sucede? Este es el juego que se conoce que es más antiguo, que se ha mantenido en su forma original, y se cree que tiene aproximadamente 4.000 años, digamos, desde que se sabe que se está jugando, y las reglas han sido las mismas.
Las reglas son muy simples, pero la complejidad del juego que puede llegar a tener es muy alta, es muy alta. Entonces, solo por describirlo supremamente brevemente, es un juego en el que las piezas blancas y negras, que se llaman piedras en el contexto del juego, deben rodear un territorio. Y ese territorio está constituido por las intersecciones de las líneas que se ven en el tablero, que se llama un Goban. Y digamos, esto que estoy diciendo obviamente es a un nivel absolutamente general, porque detrás de esto hay muchas cosas. Es un juego de luchas, es muy interesante, donde las sutilezas tienen un impacto muy grande en la definición del juego. Entonces, con relación a lo que tú mencionabas, ya habiendo hecho esa muy breve introducción de lo que es el Go, sucede que hace, si no estoy mal, 3 años, una empresa que desarrolla inteligencia artificial generó un algoritmo para jugar este juego. ¿Qué sucede? Hace 5 años, o hace los mismos 3 años, lo que era el entendido es que para que una herramienta de software le pudiera ganar a un jugador profesional de Go, faltaban 10 años. Porque entre otras cosas, la complejidad del juego, digamos en términos probabilísticos, es mucho más alta que la que presenta el ajedrez, es exponencialmente más alta. Digamos que la complejidad en términos de posibilidades es mucho más amplia. Entonces, en términos computacionales, se decía, no, mira, en Go pasarán años para que pase eso. Entonces, esta empresa organizó un torneo en Corea del Sur, en Seúl, contra uno de los mejores jugadores profesionales de Go del mundo. Es decir, no un jugador profesional normal, sino uno de los mejores. Para quienes juegan ajedrez es como si fuera Magnus Carlsen, creo que es el campeón mundial ahorita, o Kasparov, que hace 20 años, qué sé yo. Alguien de ese nivel. Hicieron un torneo de 5 partidas. ¿Quién ganó el torneo? Lo ganó el algoritmo por una diferencia de, creo que fue 4-1. O sea, fue una victoria contundente. ¿Y cuál es el punto interesante? Ese es un algoritmo que aprende por sí mismo a jugar Go. Y como lo mencionábamos anteriormente, los elementos actuales, ya hablando particularmente de inteligencia artificial, tienen un potencial muy grande en muchísimos campos. De hecho, esta empresa que les comento, que se llama DeepMind, ellos se enfocan, digamos, estos son como elementos de experimentación, ¿vale? Todo esto del Go. De hecho, hicieron un software muy similar en ajedrez que se llama AlphaZero. El software se llama AlphaGo, y ellos hicieron un software para ajedrez que se llama AlphaZero, muy similar. La historia de AlphaZero es que ese software solito aprendió a jugar ajedrez en 4 horas al nivel de maestro. O sea, con puras iteraciones logró ese conocimiento. Es una cosa impresionante. Entonces ellos, estos son como, yo lo veo como áreas de experimentación, pero en realidad ellos pues, quieren solucionar temas de medicina, temas de aplicación práctica supremamente interesantes, y es un tema muy interesante. Y ahí, digamos, la relación que yo veo, Diego, en este sentido, es que uno se da cuenta cómo estas tecnologías pueden llegar a favorecernos de una forma importante. Es decir, haciendo estos desarrollos digamos, tan increíbles, cómo podemos aprovechar eso y, digamos, viendo al mundo de procesos, pues obviamente, como lo mencionaba antes, a través de combinación de herramientas de machine learning, qué sé yo, con los procesos. Entonces hay un potencial muy grande. Yo creo que la palabra, así como en los otros ejemplos he puesto palabras que a mí me llaman la atención, yo diría que aquí la palabra es potencial. ¿En qué sentido? En que uno tiene una serie de herramientas con una fortaleza muy grande cada una en su mundo, y está del lado nuestro definir cómo las complementamos, las integramos para generar una solución a un problema determinado. Entonces, este ejemplo del Go es bien interesante porque como les digo, eso en el mundo del Go profesional, digamos, cuando uno ve, de hecho hay un documental sobre este tema, en Corea el tratamiento mediático que se le dio a este evento es como, voy a decir algo un poco exagerado, pero ver un cubrimiento mediático Champions League, de ese estilo. Es decir, cuando entrevistaban al señor, uno veía en un espacio fácilmente 50 fotógrafos, periodistas, porque ahí el tema es muy relevante. Entonces, el punto es que ahí se ve cómo estas tecnologías, digamos, siendo aprovechadas correctamente, nos pueden generar unos beneficios bien importantes. Entonces, lo que veo ahí, como te decía, es un tema de potencial muy grande, muy alto. La responsabilidad, digamos, que está de nuestro lado es ver cómo las aplicamos, cómo las usamos de una forma adecuada, integrada, para lograr digamos, la solución a esos objetivos que podamos tener. Yo creo que eso resume la idea en forma muy general.
Perfecto, no, pues Enrique, te agradezco muchísimo. Creo que me quedo con las 4 palabras. La verdad es que impresionante la comparación y la analogía. Nos sirve muchísimo como para recordarlo y para tenerlo presente. De mi lado, quiero agradecerte por tu tiempo. La verdad es que fue una conversación que se nos pasó muy rápido y por respeto a la audiencia trato de mantener los capítulos no muy largos. Hoy sí me disculpo, nos hemos extendido un poco, pero creo que había bastante de qué hablar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y te paso entonces el micrófono si tienes algunas palabras de cierre antes de que terminemos esta transmisión. Claro, Diego, no, pues mira, primero que todo y antes que nada, de nuevo quiero agradecerte mucho la oportunidad y de estar con ustedes en ABPNT en Guatemala, porque a mí me parece que estos espacios son muy interesantes, digamos, para conocer otras opiniones y puntos de vista sobre determinados temas, y el hecho de que me hayas invitado, de verdad lo aprecio cantidades y estoy muy agradecido contigo por eso, en primer lugar, y en segundo lugar, pues decir, digamos que a manera de conclusión, que hay muchos temas, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que el mensaje de fondo es ver cómo los complementamos. Cuando tú me preguntabas qué sugería yo en términos de formación o qué relación tenemos con otras disciplinas como puede ser innovación, tecnología, inteligencia artificial, gerencia de proyectos. Entonces, yo pienso que es el enfoque holístico, de pronto el enfoque sistémico holístico que trae, digamos, la disciplina de TM es algo bien interesante porque es integrador. Digamos, uno lo que busca aquí y no te limita. Obviamente tiene unas restricciones, unas fronteras, lo que es el contexto de TM, pero digamos es un contexto que en principio es orquestador e integrador de tecnologías, de aspectos organizacionales, de aspectos estratégicos. Eso es lo que lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad nosotros como practicantes de generar esas combinaciones de herramientas, metodologías, que eso no está escrito necesariamente en los libros, sino eso tú lo ves y tú cuando logras un entendimiento de esos temas puedes armar tu propio esquema para solucionar determinados problemas de las organizaciones. Entonces ese aspecto me parece que es muy rescatable y es muy interesante, y yo creo que ese es como el mensaje final, ¿no? Ver cómo aprendemos de otros temas, complementamos, digamos, la base de procesos y cómo generamos un valor agregado a partir de ahí. Y repito, de nuevo, muchísimas gracias, Diego, para no extenderme mucho y porque aprecio mucho la oportunidad, y pues obviamente saludar a todas las personas que nos están observando, muy especialmente en Guatemala. Y como lo hablamos al principio, tengo un excelente recuerdo de ese viaje que hice y pues nada, agradecerte mucho de nuevo. Excelente, Enrique. Bueno, pues muchas gracias a ti nuevamente y seguro pues estaremos en comunicación para estar también al pendiente de todo lo que el capítulo de Colombia tenga preparado para este 2021. De mi lado, agradecerles por seguir la transmisión. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle like también a este video y compártanlo en sus redes y déjenos sus comentarios para saber también qué fue la parte que más les gustó del video. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, gracias.